Bienvenidos al entrenamiento virtual del área de química. Hoy comenzaremos con la fase 1 en el cuestionario 1. Comenzamos con la primera pregunta. La resistencia de una parte de un fluido a desplazarse sobre otra parte del mismo fluido se denomina viscosidad. En la mayoría de los líquidos, la viscosidad es inversa a la temperatura. Se tienen volúmenes iguales de 4 líquidos, cada uno en una bureta. Cuando se abren simultáneamente las llaves de las buretas, los líquidos comienzan a gotear, como se indica en el dibujo. Observamos los cuatro buretas con cada uno de sus líquidos. Y abajo observamos una tabla donde se muestran los resultados que ocurre al aumentar la temperatura, el goteo que se da por minuto a 15 grados y a 25 grados. Al calentar desde 15 grados a 30 grados es de esperar que la viscosidad del líquido R se disminuya. ¿Por qué? Como dice en el enunciado, la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad y vemos que el goteo por minuto aumenta cuando aumenta la temperatura. En 15 grados hay 14 gotas por minuto, mientras que a 25 grados hay 24 gotas por minuto. Lo que quiere decir que la viscosidad disminuye. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de gotas que caen, se debe a la viscosidad que está disminuyendo. Si la viscosidad estuviera aumentando, entonces veríamos menos gotas cayendo de cada una de las llaves. A partir del siguiente enunciado vamos a responder las preguntas 2 y 3. Comenzamos con la segunda pregunta. Una mezcla está compuesta por dos o más materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente cuadro describe varios métodos para separar mezclas. En el cuadro se observan cuáles son las características de la separación de mezclas por evaporación, destilación y filtración. A continuación se presentan algunas características de cuatro mezclas. Observamos que en el cuadro nos dan las mezclas que hay y las características de cada una. De acuerdo con las características de las mezclas descritas en el cuadro, es correcto afirmar que se pueden separar por filtración B, el acerrín y el agua. ¿Por qué? Como observamos en el cuadro donde nos dan las características de la mezcla, el acerrín no se disuelve en agua. Y además el agua está en estado líquido mientras que el acerrín está en estado sólido. Si nosotros hacemos una filtración, vamos a observar que el acerrín, al estar en estado sólido, va a tener una forma más grande y más constante en el filtro, que no va a pasar a través de poros, mientras que el agua fácilmente va a atravesar los poros del filtro y se van a separar el acerrín del agua. Continuamos con la tercera pregunta. A continuación se presentan algunas características de tres mezclas. Tenemos de primeras el asfalto, que tiene un punto de ebullición a 480 grados centígrados. Luego el aceite diésel, que tiene un punto de ebullición de 193 grados centígrados. Y por último naftas, que tiene un punto de ebullición de 90 grados centígrados. De acuerdo con la información del cuadro, es correcto afirmar que en el proceso de destilación el orden en que se separan estos derivados del petróleo es: B, primero naftas, segundo aceite diésel y tercero asfalto. ¿Por qué? En una destilación siempre vamos a separar los componentes de acuerdo a su punto de ebullición. Primero se van a separar los de menor punto de ebullición hasta el que tenga el punto de ebullición más alto. En este caso, el naftas, que tiene un punto de ebullición de 90 grados centígrados, es el que tiene el punto de ebullición más bajo. Luego sigue el aceite diésel, que tiene un punto de ebullición de 193 grados centígrados. Y por último se va a separar el asfalto, que tiene un punto de ebullición de 480 grados centígrados. Vamos por la cuarta pregunta. Durante la respiración celular se genera dióxido de carbono, que se libera al torrente sanguíneo, donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico
y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido-base. El proceso se ilustra mediante la siguiente serie de ecuaciones. La formación de ácido carbónico proviene del cambio químico que sufren las sustancias dióxido de carbono y agua al reaccionar. Observamos las tres reacciones que se producen durante el proceso. La pregunta ¿es correcto afirmar que durante el cambio químico que describe la primera ecuación, B, los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias? Como pueden observar en la primera ecuación, el carbono está unido al oxígeno, al igual que el hidrógeno en forma de agua está unido al oxígeno. Luego, cuando se produce la reacción, vemos que el carbono se une al oxígeno y al hidrógeno. Esto lo podemos observar si hacemos la estructura de Lewis, donde observamos que el carbono se une al oxígeno y al hidrógeno cuando se produce el ácido carbónico. Por eso, los átomos iniciales estaban organizados de una forma y luego cuando se produce la reacción se reorganizan y se producen unos enlaces nuevos entre átomos de carbono-oxígeno y al mismo tiempo carbono-hidrógeno. Bien, ahora de la pregunta 5 a la 7 la vamos a contestar de acuerdo a la siguiente información. Se tienen tres sustancias de diferente densidad en una probeta, como lo muestra la figura. En la tabla observamos que nos muestran las sustancias con su respectiva densidad. Y nos preguntan en la 5 que al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que D se quede suspendida sobre R por su densidad. De acuerdo a la información que nos están dando para este ejercicio, nos están mostrando las densidades de cada uno de los líquidos que están en la probeta. Cuando nosotros dejamos caer la esfera en la probeta, la esfera va a caer a través de los líquidos hasta que llega a un punto donde la densidad es mayor a ella. Cuando llega a un líquido que tiene una densidad mayor a ella, la esfera no va a pasar a través de ese líquido, sino que se va a quedar suspendido sobre el líquido. Por lo tanto, la esfera queda suspendida sobre R, que es la que tiene mayor densidad a la esfera y también mayor densidad respecto a los otros líquidos. Vamos con la sexta pregunta. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, es probable que la respuesta es la D. P, Q y R permanezcan iguales. Nosotros tenemos tres líquidos en la probeta y están separados por sus densidades. Cuando lo pasemos a otra probeta, seguramente se van a mezclar por un momento, pero se van a separar por su densidad y van a quedar en el mismo lugar que estaban inicialmente. Esto se debe a que el líquido que tiene una densidad mayor se va a ir al fondo. Luego en el medio va a quedar la que tiene la segunda densidad mayor y arriba va a quedar la que tiene la menor densidad. Vamos con la séptima pregunta. Para obtener por separado Q, P y R, el montaje experimental más adecuado es C. Un embudo de decantación. En el laboratorio, un embudo de decantación se utiliza para separar líquidos que se separan por su densidad. En este caso, observamos que la probeta tiene tres líquidos y cada líquido está separado del otro debido a la densidad que tienen. Por lo tanto, el embudo de decantación nos va a permitir separar los tres líquidos que se encuentran en la probeta. Vamos con la octava pregunta. A un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de cloruro de sodio. Posteriormente se agita la mezcla y se observa que una parte del cloruro de sodio agregado no se disuelve, permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el cloruro de sodio conforman A. Una mezcla heterogénea. Como dice el enunciado, el cloruro de sodio no se disuelve por completo en el tubo de ensayo que contiene agua. Por lo tanto, nosotros vamos a poder diferenciar el cloruro de sodio y el agua presentes en el tubo de ensayo. Si se disolviera todo el cloruro de sodio, lo que tendríamos es una mezcla homogénea. Pero, ya que en este caso el enunciado nos dice que se forma un precipitado de cloruro de sodio,
nosotros lo que tenemos es una mezcla heterogénea. Vamos por la novena pregunta. La siguiente tabla muestra las temperaturas de ebullición de 4 sustancias líquidas a una atmósfera de presión. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que a 70 grados las sustancias que permanecen en estado líquido son C, benceno y agua. ¿Por qué? Como observamos en la tabla, el benceno tiene un punto de ebullición de 80 grados y el agua de 100 grados. Cuando nosotros llegamos a 70 grados, estas dos sustancias no se han evaporado, porque su punto de ebullición está por encima de 70 grados, mientras que las otras sustancias, como el éter etílico y el metanol, el punto de ebullición se encuentra debajo de 70 grados, lo que quiere decir que a esta temperatura ya se han evaporado. Vamos por la pregunta 10. Los pignómetros se emplean en el laboratorio para la determinación precisa de densidades. Se realizó un experimento para calcular la densidad de una solución desconocida. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. En la tabla observamos el peso del pignómetro vacío, el peso del pignómetro con la solución y la capacidad del pignómetro, es decir, el volumen. De acuerdo con la información de la tabla, se puede obtener la densidad de la solución cuando la respuesta es la B, se resta el peso del pignómetro vacío al peso del pignómetro lleno y se divide entre el volumen del pignómetro. Como sabemos, la densidad es el peso de una solución dividido el volumen de la solución. ¿Qué quiere decir? En este caso lo primero que tenemos que hallar es el peso de la solución. Lo hallamos restando la cantidad en gramos del pignómetro vacío que se le va a restar al peso del pignómetro lleno. Por ejemplo, en la tabla observamos que el pignómetro lleno pesa 40 gramos y que el pignómetro vacío pesa 15,8 gramos. Por lo tanto, debemos restar 40 gramos menos 15,8 gramos. Y esto nos va a dar el peso de la solución que está en el pignómetro. Luego, con el peso de la solución en el pignómetro, dividimos esa cantidad sobre el volumen del pignómetro, que es 10 mililitros. Y de esta forma vamos a obtener la densidad en unidades de gramos sobre mililitro. Pregunta número 11. Observe el siguiente dibujo. En el dibujo observamos dos recipientes en el que cada uno contiene una sustancia. Luego estos dos recipientes se van a mezclar y en un tercer recipiente se va a poner la mezcla que se produjo. El enunciado nos dice: en el recipiente 1 se encuentra una cantidad de azufre sólido color amarillo y en el recipiente 2 una cantidad de hierro sólido color gris. El hierro presenta propiedades magnéticas. Cuando estos dos elementos se mezclan y se calientan, en el recipiente 3 se obtiene un sólido de color pardo que no presenta propiedades magnéticas. El material que se obtuvo en el recipiente 3 fue D, un compuesto, porque posee características físicas diferentes a las de los elementos iniciales. Para responder esta pregunta, lo que hay que tener en cuenta primero es que no se puede formar un elemento, porque un elemento no se forma a partir de mezclas o de otros compuestos. Por lo tanto, la respuesta A y la C se pueden descartar. Luego, vemos que en el recipiente 3 las características que tenían en el recipiente 1 y el recipiente 2 se han cambiado. Por ejemplo, el hierro tenía propiedades magnéticas y la mezcla ya no tiene propiedades magnéticas. Además, el color cambió. Por lo tanto, podemos afirmar que lo que se produjo fue un compuesto, ya que posee características físicas diferentes a las de los elementos iniciales. Vamos por la pregunta 12. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, V y W. En la tabla observamos los compuestos, la temperatura de fusión, temperatura de ebullición y la temperatura de descomposición. Nos preguntan: a 25 grados y una atmósfera de presión,
se mezclan en un recipiente abierto los compuestos U, V y W. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados centígrados, el recipiente contenga D, el compuesto W en estado sólido y los productos de la descomposición de V y U. ¿Por qué ocurre esto? Como la temperatura de fusión del compuesto W es mayor a 280 grados, nosotros vamos a encontrar este compuesto en estado sólido, porque no ha pasado a estado líquido, ya que su temperatura de fusión es mayor. Luego, los compuestos V y U ya han superado su temperatura de ebullición y superan la temperatura de descomposición, porque a 110 y 120 grados es la temperatura de ebullición y a 110 y 250 grados es la temperatura a la que se descomponen, lo que quiere decir que a 280 grados estos dos compuestos ya se encuentran como productos de descomposición. Vamos por la pregunta 13. Un bloque de hielo seco, dióxido de carbono sólido, experimenta un cambio del estado sólido al gaseoso a condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del dióxido de carbono. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del dióxido de carbono disminuye porque B. La distancia entre partículas y el volumen aumenta. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza un cambio de estado, la masa no va a cambiar, porque no estamos ni agregando ni quitando cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, la respuesta A y la D quedan descartadas. Luego, cuando pasamos de estado sólido a estado gaseoso, las partículas van a comenzar a tener un movimiento, una energía cinética. Este movimiento lo que provoca es que el volumen aumente, ya que al moverse las partículas se van a comenzar a distanciar unas entre otras, lo que provoca ese aumento de volumen del que hablamos. Luego sabemos que la densidad nos relaciona la masa y el volumen. La densidad está inversamente relacionada con el volumen, lo que quiere decir que si el volumen aumenta, la densidad va a disminuir. Vamos por la pregunta número 14. La siguiente gráfica muestra la relación entre la presión y la temperatura de un disolvente puro y con cantidades de soluto disuelto. Observamos en la figura un gráfico donde se relaciona la presión en atmósferas con la temperatura en grados centígrados. Luego la pregunta es, ¿cuál de las siguientes tablas registra los datos que muestra el comportamiento de la gráfica anterior a una atmósfera de presión? Para responder esta pregunta es importante situarnos a una atmósfera de presión en la gráfica. Si observamos en la gráfica, una atmósfera de presión es la que se encuentra en la parte superior de la gráfica. Con una línea horizontal vamos a marcar cuáles son los puntos en los que se va a producir un cambio de estado y así observamos cuál es la temperatura de congelación y la temperatura de ebullición. A tener en cuenta es que la temperatura de congelación es el punto donde nuestra sustancia pasa de estado líquido a estado sólido. Es decir, que tenemos que buscar el punto que separa el estado líquido y el estado sólido a una atmósfera de presión. Luego, la temperatura de ebullición es el punto que separa el estado líquido con el estado gaseoso. Para hacer un ejemplo, vamos a ver el disolvente puro. El disolvente puro es la que nosotros vemos una línea verde que no es discontinua, la única que no es discontinua. Entonces, por ejemplo, nos situamos a una atmósfera de presión y vamos a comenzar desde 0 grados a avanzar horizontalmente. Cuando avanzamos horizontalmente encontramos el primer punto de la línea verde que no es discontinua aproximadamente en 6 grados centígrados, o para que nos quede más fácil es menor de
10 grados centígrados. Por lo tanto, ya en las tablas de las posibles respuestas, vamos a buscar cuál tiene una temperatura de congelación menor a 10 grados, ya que este punto lo que nos está separando es el estado líquido y el estado sólido. Bien, observamos que la B y la C tienen una temperatura menor a 10 grados. Para comprobar, vamos a buscar el siguiente punto que nos separe el líquido y el gas para saber cuál es la temperatura de ebullición. Si seguimos avanzando verticalmente, vamos a encontrar que el punto de ebullición se encuentra a 70 grados. Y ya con solo el disolvente puro nosotros podemos observar que la respuesta es la B, es la que tiene las temperaturas adecuadas al gráfico. Luego, si queremos verificar que esta sea la respuesta correcta, podemos hacer el mismo procedimiento, pero esta vez revisando el disolvente con 100 gramos de soluto y también el disolvente con 200 gramos de soluto. Las temperaturas que observamos en la tabla deben coincidir con las temperaturas que observamos en la gráfica. De esta forma nos aseguramos que la respuesta es la correcta. Bien, muchachos, hemos llegado a la última pregunta de este cuestionario. Pregunta número 15. Un recipiente tiene la siguiente etiqueta. Dice que hay 1 litro de pentano, que la densidad es 0,63 gramos sobre mililitro, que el punto de ebullición es 36 grados centígrados, que el punto de fusión es 130 grados centígrados y por último que es soluble en disolventes orgánicos. Los datos que sirven para determinar la masa del líquido en este recipiente son: la respuesta es la C, la densidad y el volumen. Hay que tener en cuenta que la densidad está relacionada con la masa y el volumen. Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, para nosotros saber la masa del líquido que hay en el recipiente, simplemente tenemos que despejar en la ecuación de la densidad la masa, lo que nos va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, con estos dos datos vamos a conocer la masa que hay en el recipiente. Bien, hemos terminado el primer entrenamiento virtual en el área de química. Espero que haya sido de gran ayuda y que puedan seguir avanzando en sus conocimientos de preparación para el examen del ICFES.